Bueno, el cálculo financiero estudia operaciones financieras que se dan entre dos sujetos, el inversor y el tomador. El inversor es el que tiene excedente en fondos, el acreedor, y el tomador es el que necesita fondos, el deudor. Bueno, pasando a la función financiera, es la que gestiona los recursos que permiten que el resto de las funciones se puedan desarrollar. Tiene a su cargo dos tipos de decisiones, las decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión. Las decisiones de financiamiento tienen que ver con la obtención de recursos financieros tratando de minimizar su costo, es decir, maximizar ganancias. Y las decisiones de inversión son colocaciones de recursos excedentes a fin de maximizar los rendimientos, es decir, minimizar pérdidas. Para evaluar ambas decisiones se utilizarán las mismas herramientas matemáticas que servirán para cuantificar tanto los costos de financiamiento como los rendimientos de una inversión. Ahora pasando a los principios financieros fundamentales, tenemos tres. El primero es que un peso hoy vale más que un peso mañana, refiriéndose a la preferencia del tiempo presente, que es el origen de lo que conocemos como interés. El segundo es que un peso seguro vale más que un peso riesgoso, que se refiere cuando tenemos un capital para invertir y se presentan dos alternativas de inversión, de las cuales solamente podemos elegir una. Es razonable que pensemos en elegir la menos riesgosa. Después, la tercera, que se basa en que el sistema que vamos a optar es el de lo percibido, que se refiere a que tratándose de decisiones financieras se aplica el principio de lo percibido, es decir, las entradas y salidas de dinero, los ingresos y los egresos. Bueno, pasando a lo que es operación financiera, decimos que es toda acción que determine una variación cuantitativa de un capital por el mero transcurso del tiempo. Esta variación cuantitativa puede ser un aumento o una disminución. Después, pasando a las clasificaciones de las operaciones financieras, tenemos 6. Pasando por la primera, que según cuándo se paga el precio por el uso del capital, tenemos operaciones de interés, que son aquellas que incrementan el capital por el mero transcurso del tiempo, donde el precio se paga a plazo. Después tenemos las operaciones de descuento, que estas son las que disminuyen al capital para obtener su disponibilidad inmediata, es decir, para adelantar en el tiempo su cobro o pago. El precio se paga al contado. Bueno, pasando a la segunda clasificación, que es según la cantidad de flujo de fondos, las operaciones se van a clasificar en operaciones simples y en operaciones complejas. Las operaciones simples son aquellas en las que existe un capital inicial y un capital final, es decir, son capitales únicos. Existe un flujo positivo o un flujo negativo y viceversa. En cambio, en las operaciones complejas son operaciones realizadas en cuotas donde hay capitales múltiples, es decir, existe más de un flujo positivo y más de un flujo negativo o viceversa. Después, pasando a la tercera clasificación, sería según el cálculo del interés y el descuento. Tenemos operaciones de régimen simple, donde el interés y el descuento no son acumulativos, y después tenemos las operaciones de régimen compuesto, donde el interés y el descuento sí se acumulan al capital. Bueno, pasando a la tercera clasificación, que es según el plazo, tenemos operaciones de plazo abiertas y operaciones de plazo a plazo fijo. Las operaciones de plazo abiertas son aquellas que no tienen una determinación del vencimiento, por ejemplo, un depósito en caja de ahorro. Y las operaciones de plazo fijo son las que cuentan con una determinación de vencimiento, como por ejemplo el depósito a plazo fijo o el vencimiento de un pagaré. La quinta clasificación sería de acuerdo a la duración de las operaciones financieras. Tenemos operaciones a corto plazo, que son hasta un año. Después las operaciones a mediano plazo, que son más de un año y hasta 5 años. Y después tenemos las operaciones a largo plazo, que son más de 5 años. Bueno, la última clasificación es según qué es lo que determina su vencimiento, donde tenemos operaciones ciertas y operaciones contingentes, actuariales o aleatorias. Las operaciones ciertas son aquellas en las que el vencimiento está determinado por el mero transcurso del tiempo. Es decir, fijado el vencimiento para una fecha, el solo correr de los días va a hacer que ese vencimiento se produzca. Y en las operaciones contingentes, actuariales y aleatorias están supeditadas a que se produzcan hechos eventuales o sujetos al azar, o en los que interviene el cálculo de probabilidades, como por ejemplo un seguro contra incendio, el cual solamente se va a cobrar si se produce el siniestro cubierto.
Después pasando a lo que es la ley financiera, es el tipo de contrato o modelo matemático con el cual nos manejamos que nos indica cómo ir de un lugar a otro. Tenemos dos tipos. Tenemos la ley financiera simple y la ley financiera compuesta. La simple se basa en que los intereses periódicos no se acumulan al capital para el cálculo de intereses posteriores. La tasa de interés siempre se va a aplicar sobre el capital inicialmente invertido. Se utiliza para operaciones que duran un solo periodo de tiempo, como por ejemplo el depósito a plazo fijo. Después, la ley financiera compuesta se refiere a que los intereses periódicos sí se acumulan al capital para generar más intereses. Esta se emplea, por ejemplo, cuando calculamos el pago de cuotas o para evaluar proyectos de inversión. Bueno, dentro de la ley financiera tenemos notaciones. En el interés las notaciones están representadas por la C, que es el capital, es decir, la cantidad de dinero en el momento inicial de la operación. C sub n, que vendría a ser el monto o valor nominal, que es la cantidad de dinero, pero en el momento final de la operación. Y la tasa de descuento expresada en tanto por uno. Y n representa el plazo, que está expresado en unidades de tiempo, como por ejemplo meses, días, años, etc. En descuento, las notaciones están representadas por B, que es el valor actual, que también es la cantidad de dinero en el momento inicial de la operación. N, que vendría a ser el monto, que es la cantidad de dinero, pero en el momento final de la operación. D es la tasa de descuento expresada en tanto por uno. Y N es el plazo expresado en unidades de tiempo, como ya dije, en días, meses, años y en otros más. Ya terminé.